Sí, mira, a continuación va a hablar sobre la determinación de un modelo de demanda en aeropuertos periféricos dentro de regiones con desventajas geográficas y demográficas. El caso del aeropuerto de Badajoz. Muchas gracias. Bien, yo sigo con lo mismo que les estaba contando a ustedes. Creo que estas herramientas que tenemos, los sistemas de información geográfica y el software libre, son unas herramientas magníficas para este tipo de estudio. Voy a contar pues, un estudio que hemos realizado en el aeropuerto de Badajoz, concretamente. El aeropuerto de Badajoz es un aeropuerto muy pequeñito que tiene aproximadamente pues, 4 vuelos al día durante no todos los días, y que bueno, pues realmente vuelan a Barcelona y a Madrid. Realmente una de las cuestiones que se plantea es: ¿ese aeropuerto sirve para los ciudadanos de Extremadura porque tiene un coste anual aproximado de unos 250.000 euros o no sirve, ¿no? Entonces tenemos que ver qué ciudadanos se pueden ver afectados. Evidentemente ese aeropuerto tiene una ventaja frente a todos los superaeropuertos que se han hecho en España, que ese aeropuerto utiliza unas instalaciones militares que en la base de Talavera de la Reina. Evidentemente los controladores son controladores militares que dan un uso civil a través de AENA para ese tipo de vuelos. Entonces el coste pues no es tan grande, ni la infraestructura ha habido que hacerla, porque la pista de aterrizaje pues evidentemente era la que utilizaban para los aviones de combate que están allí en el sitio este, ¿no? Pero es interesante saber si esto funciona. Entonces partimos de la base de que todos los análisis de los flujos de personas y bienes sobre el territorio utilizan el término de interacción espacial, un término muy interesante utilizado por los geógrafos, que de alguna forma hace referencia a esos flujos que se producen sobre el territorio, que no es ni más ni menos que también lo que contaba mi predecesor en su estudio sobre la accesibilidad a través de los modos de transporte, de los sistemas de transporte público de una ciudad. Esta interacción de estos flujos está directamente afectada por el espacio del terreno que separa y por el coste que tiene entre ese origen y ese destino de desplazamiento. La separación de los individuos respecto a los lugares que estos pretenden alcanzar pues establece lo que son las relaciones espaciales, evidentemente, que se producen entre ellos. Este concepto de distancia de decaimiento surgió en la década de los 60 del siglo pasado, no es un concepto nuevo, pero la aplicabilidad que ha venido teniendo a lo largo del tiempo ha sido muy escasa, porque disponer de información era costoso, sigue siendo costoso, se lo puedo garantizar, porque hacer encuestas a las personas cada vez nos cuesta muchísimo más responder. Mi mujer se enfada conmigo cuando yo respondo a alguna encuesta que me hacen por teléfono, pero le digo que, hombre, yo también pregunto y hago encuestas y me gusta que me respondan cuando hago la encuesta. Por eso, si alguien le hace una encuesta a ustedes, sean tan amables de responder, porque después los investigadores nos vemos sin datos. Evidentemente eso tenía un coste, pero también había otro coste, que eran los costes de cálculo. Los costes de cálculo eran bastante complicados. Aquí veremos qué ajustes hemos hecho en estos cálculos, ajustes que también hacía la persona que ha intervenido, ajuste por mínimos cuadrados. Los mínimos cuadrados ya lo aplicamos en todo. Pues también aplicamos ese ajuste por mínimos cuadrados, pero antes era bastante más complicado realizar estos procesos que ahora. Este concepto, evidentemente, de la distancia de decaimiento, pues lo que hace es percibir si un servicio, en función del tiempo que tarda el usuario en acceder a él, es realmente utilizado o no utilizado. Es decir, saber si una persona que se encuentra a 90 minutos de ese aeropuerto lo va a utilizar o no lo va a utilizar, o en qué proporción lo va a utilizar en función de la proximidad. Es lo que se pretende hacer a través de esta distancia de decaimiento. Como les digo, es eso, fundamentalmente es saber la utilidad que tiene ese servicio dentro de su disposición espacial para los ciudadanos. Hay dos términos que están íntimamente relacionados con lo que es la distancia de decaimiento: la impedancia y el gradiente de la distancia, es decir, la resistencia al tránsito, el coste que tengo para desplazarme y, por supuesto, esa variabilidad de la distancia que tengo sobre el territorio. La distancia de decaimiento ha sido usualmente aplicada a las actividades de transporte y, sobre todo, también a los usos del suelo, debido a la asociación histórica que tiene con los modelos de gravedad. Los modelos de gravedad son parecidos al modelo que hemos establecido antes, donde consiste el que hacíamos antes para determinar la accesibilidad. Y si ha trabajado en accesibilidad habrá visto que muchos se basan, el Stewart, todos se basan en conceptos parecidos a la ley de la gravedad de Newton.
donde evidentemente se establece que la relación será mayor mientras más cerca o cuanto más cerca esté de ese origen y ese destino, y que será menor mientras más se alejen. Y al mismo tiempo será mayor la atracción que tendrán la interacción espacial cuanto mayor sean los parámetros que estamos evaluando de los orígenes y de los destinos. Esto ha venido siendo así, pero ahora hay una serie de autores que realmente establecen que es conveniente no basarse directamente en este modelo, sino ir a otros modelos matemáticos más avanzados, basados en encuestas donde se obtengan las preferencias reveladas de los propios usuarios del servicio. No formular algo sin un respaldo detrás que podamos, de alguna forma, verificar el resultado de esa investigación. La influencia de la distancia en el uso potencial de los servicios, a menudo contextualizada a través de funciones matemáticas de decaimiento. Nosotros, dentro de las funciones matemáticas, vamos a ver primero una recta de regresión que todos habrán visto, y después veremos el tipo exponencial, potencial y al final un ajuste llamado Turner por la persona que lo inventó, que veremos cómo se establece. Estos son los tres sistemas. El ejemplo de aplicabilidad es el aeropuerto Badajoz, como le contaba anteriormente, es un aeropuerto pequeñito, muy pequeñito, y queremos ver realmente cómo se distribuye por el territorio el uso de ese aeropuerto. A través de una encuesta que realizamos a los usuarios del aeropuerto para determinar esa distancia de decaimiento del servicio. Y las funciones, evidentemente, las ajustamos a través de métodos de mínimos cuadrados para ver cómo se puede ajustar a cada uno de estos tipos de funciones. La recta de regresión, ya saben, eso directamente hasta el programa o cualquier hoja de cálculo le da una recta de regresión de forma automática. Estas funciones pues, no están implementadas, pero la implementación es muy sencillita. Para ello lo que hicimos en primer lugar, no sé si estará ahí muy bien, cogimos WMS, la orto del catastro, situamos la posición del aeropuerto directamente y este era nuestro punto de partida. Teníamos al mismo tiempo una red con todas las carreteras y la topología de las carreteras, porque solamente consideramos en este caso un sistema monomodal, que era la red de carreteras de toda la región extremeña y los núcleos de población de toda la región extremeña. Con esos tres datos, con esas tres capas fundamentalmente, más apoyado por la capa de la orto del PNOA, podíamos de alguna forma pues empezar a trabajar y a generar nuestra topología. Esta topología es mucho más sencillita, una topología infinitamente más sencilla, porque solamente tengo carreteras, solamente tengo un modo y simplemente me tengo que preocupar que las líneas corten, no se crucen, y en aquellos casos que no se tengan que cruzar, y así funciona perfectamente. A continuación, pues tendría que establecer la impedancia, que en nuestro caso, en este caso, pues simplemente la impedancia era pues la velocidad específica de cada carretera, teniendo en cuenta pues la longitud y la velocidad específica, podía determinar el coste, el tiempo que tarda en recorrer cada tramo de carretera. Era una cosa bastante fácil. Después ya, evidentemente, pues con esto podíamos sacar pues el evento más cercano desde el que estábamos trabajando. Podíamos generar directamente la matriz origen-destino. Optamos por la matriz origen-destino porque la verdad es que no teníamos que calcular ningún coste, ninguna rotación ni nada, y utilizamos eso directamente. Aquí partimos de una matriz origen-destino, donde tengo el origen, tengo el destino, tengo el tiempo que tardo en minutos y la distancia en metros. Esa matriz origen-destino en este sistema, pues ya saben ustedes que pierde las referencias. Hay que establecer alguna cosa para mantener las referencias que tenía directamente con los municipios, con los núcleos, en este caso extremeños, que es lo que estaba calculando directamente esa distancia y ese tiempo, ese coste que tengo sobre el territorio. Una vez que he hecho eso, paso a lo que es la matriz de la encuesta. Evidentemente, en la encuesta analizábamos también otra serie de características de las personas que, de alguna forma, realizaban el viaje para contextualizar un poco y obtener mayor cantidad de información, como el perfil biográfico y otra serie de cuestiones. Pero lo que nos interesaba era el origen, desde dónde habían ido al aeropuerto y a dónde iban. Evidentemente preguntamos cuál es su municipio desde el que han salido para venir aquí al aeropuerto, a qué aeropuerto vuelan y cuando lleguen a ese aeropuerto, a dónde van. Eso es lo que nos interesaba, para que de alguna forma pudiéramos determinar
desde dónde procedía o a dónde iba el viaje dentro de la comunidad autónoma de Extremadura, que es lo que queríamos evaluar. De tal forma que pasábamos a la siguiente matriz que llamamos ratio, donde tenemos para cada rango de tiempo la población que habita en cada uno de esos rangos de tiempo. En el rango de menos de 10 minutos, pues viven 5.625 personas. En el rango entre 20 y 10 minutos viven 143.000 y pico personas, que corresponde fundamentalmente al municipio de Badajoz. Y al mismo tiempo también podía obtener de la encuesta, para ese rango, el número de viajes que se producían desde esos núcleos de población. Podrán ver que en menos de 10 minutos hay 14 viajes, en menos de 20, entre 20 y 10 hay 310, porque fundamentalmente está Badajoz, que es de donde vuela la mayor parte de las personas. Esto me permitía establecer un ratio en función de la población. Estos ratios, y he de decirles que en muchos estudios se adaptan a los usuarios potenciales, atendiendo al perfil, por ejemplo, socioprofesional de esos usuarios potenciales del servicio, y ayudan a mejorar notablemente el ajuste. Pero aquí simplemente queríamos ir a evaluar, a evidenciar cómo se producía ese ajuste. ¿Ven? Aquí tengo puesto el primer ajuste a través de una distancia de decaimiento, teniendo en cuenta pues, el método más fácil y más conocido por cualquiera, que es simplemente a través de una recta de regresión, que no es necesario para esta recta de regresión prácticamente nada más que saber manejar una hoja de cálculo, y nos lo da directamente esta regresión. Hombre, nosotros aquí lo hacemos porque, hombre, hay que poner también un poquito de tal, ¿no? Poner la fórmula, igualar a 0, elevar al cuadrado, y a continuación pues derivar en función de aquellos parámetros que pueden variar en la fórmula para el ajuste. En este caso, como sería M y B, es decir, la pendiente que podía tener es un elemento que varía, por tanto, hago la derivada parcial, el sumatorio, y el sumatorio de esos cuadrados haré que sea mínimo. Con eso obtengo pues directamente cómo sacar el valor de M y cómo sacar el valor de B. Aquí veo que hay una cosa que está mal, pero bueno, ahora se lo comento. Es que he venido un poco precipitado, pero ahora le comento el error. A lo mejor no se daban cuenta, pero por si acaso se lo voy a decir. Bien, como ven, pues tenemos nada más que 7 niveles, que son muy pocos, es conveniente tener alguno más. Hemos determinado los valores de M y los valores de B, y podemos representar nuestra recta, obtener nuestros valores y prima a través de ello. El error medio cuadrático que se produce es 0,47, no es 1,566. Estaba sin dividir, sería ese el error medio cuadrático real que se produce en este ajuste. Bien, la siguiente función que se suele utilizar es la función exponencial lineal que yo le decía, y esta simplemente es I igual a E elevado a beta x. Esta función da un buen rendimiento, como podrán ustedes ver, cuando los valores son asintóticos al eje de abscisas, pero, sin embargo, en los valores primeros hay una gran diferencia, y eso eleva notablemente el error medio cuadrático. Aquí pueden ver que el error medio cuadrático es casi el doble del que les comentaba anteriormente de la recta de regresión. Por tanto, este no sería de utilidad, aunque se haya utilizado en algún otro estudio. El siguiente es I igual a x elevado a beta. En este caso, el error medio cuadrático sube todavía más, y bueno, pues tampoco tiene un buen ajuste. Sin embargo, como le digo, sucede lo mismo que en el anterior. Cuando los valores son bastante próximos al eje de abscisas, sí tiene un buen rendimiento. Y este es el método o el modelo por el que nos hemos decantado nosotros, que es utilizar el modelo de Turner, donde I es igual a x elevado a beta sub 1 por e elevado a x más por beta sub 2. Y este modelo sí da un buen ajuste en todos los parámetros. Este modelo, el error medio cuadrático que obtenemos es un error medio cuadrático bastante aceptable, de 0,28, y creemos que es un sistema bastante bueno para poder
predecir los potenciales de población que pueden acceder y que harían uso de ese servicio dentro de lo que es el territorio. Evidentemente, bueno, pues la formulación está ahí, no merece más comentarios, simplemente hacer una referencia a la relación que tienen los distintos modelos. El primero, insisto, ese valor que está ahí es 0,47, disculpen el error, y como pueden ver, de ahí pasaríamos a casi la mitad que tiene el modelo de Turner que proponemos nosotros para ese ajuste. Esto es importante, sobre todo para la limitación de áreas comerciales, para infinidad de estudios que se están realizando actualmente y que contemplar, y por ejemplo, sobre todo para el tema de la accesibilidad urbana, hay algunos trabajos para el acceso de transporte público de algunos profesores de geografía de la Universidad de Madrid, Gutiérrez Puebla, no sé si los conoce, y García Palomares, muy interesantes en relación con la distancia de decaimiento y el uso, el empleo del transporte público. Concretamente, el último sobre el metro creo que es una referencia interesante para cualquier estudio de este tipo. Y nada más, muchas gracias. Espero no haberles aburrido demasiado. Gracias, José Antonio. Gracias. Bueno, no, ha estado muy bien. El tiempo has estado dentro.